¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. El equipo del profesorado de la asignatura os ofrece esta presentación que tiene que ver directamente con los contenidos que están incluidos en el tema 4 de la asignatura, que como sabéis, tanto el tema 4 como el tema 5 están directamente relacionados con la lectoescritura. En este tema vamos a abordar algunos conceptos introductorios y, como hemos realizado en anteriores presentaciones, recordad que esta locución simplemente es un repaso breve de aquellos conceptos que puedan resultar fundamentales para la asignatura, pero que tenéis que remitir, cada uno de los grupos os tenéis que remitir a vuestros respectivos tutores para ir profundizando y solventando las dudas que puedan ir surgiendo después de la lectura crítica de los apuntes que tenéis en el tema 4. Bien, este tema, como decía, tiene que ver directamente con el aprendizaje de la lectoescritura y los primeros conceptos que ofrece son las definiciones de lectura y escritura. ¿De acuerdo? La lectura y la escritura son actividades complejas que, como sabéis, resultan imprescindibles para acceder a los saberes organizados que forman parte de nuestro constructo cultural. Sin la lectura y sin la escritura nos faltaría una parte importantísima de nuestro ser, y por eso tenemos que valorar la importancia que va a tener vuestro trabajo futuro como docentes que van a preparar o hacer una aproximación a la enseñanza de la lectoescritura de los niños y las niñas del futuro. ¿De acuerdo? Bien, el enfoque del que parte este tema es claramente constructivista, puesto que, como vamos a revisar tanto en el 4 como en el 5, hay diferentes propuestas, o han habido diferentes propuestas de aprendizaje de la lectoescritura. Desde el primer momento quiero dejar claro que nuestra perspectiva de estudio está relacionada con la construcción de significados que nos van a permitir ampliar el conocimiento del mundo que rodea a los alumnos, en este caso a vuestros estudiantes. ¿De acuerdo? El objetivo básico de la adquisición de la lectoescritura tiene que ser siempre favorecer y propiciar canales de comunicación entre los niños y su entorno social y cultural directo. ¿De acuerdo? Y claro, como todos estos procesos, como sabéis, se enmarcan evidentemente dentro de unas convenciones sociales y culturales que son las nuestras y que se caracterizan por algunas interacciones que los niños también tienen que ir aprendiendo con el tiempo y que formará parte, como decía, de vuestro trabajo. Bueno, consideramos la lectoescritura como un proceso global de construcción e interpretación de significados en entornos culturales alfabetizados, y es este proceso el que orienta la propuesta curricular de este tema, ¿de acuerdo? Como decía anteriormente, partimos de un modelo constructivista que está basado en las investigaciones de autoras y autores que tenéis ahí: Ferreira, Teberoski, Isabel Solé, Camps, Castelló. Este modelo, en cierta manera, nos aleja de visiones más tradicionales que consideran la lectura y la escritura como el dominio, ¿no?, de un conjunto de símbolos que suelen estar aislados y que tienen que estar divididos en diferentes unidades más pequeñas para facilitar el aprendizaje, aquello de la P con la A, pa, pa, en el que, por desgracia, la mayoría de nosotros hemos crecido cuando hemos aprendido la lectoescritura. Las nuevas consideraciones tratan el aprendizaje de la lectoescritura como un proceso más interactivo, en el que tenemos que considerar el papel activo del niño y de la niña en la capacidad de reflexión que ellos puedan tener y de buscar los significados también en nuestras ideas y nuestro pensamiento. ¿De acuerdo? No se trata de aprender solo un sistema de símbolos, sino que lo que vamos a intentar buscar es pues mostrar un modelo en el que el niño pueda desarrollar también la capacidad de reflexión a la vez que está aprendiendo a leer y a escribir. Bien, dos conceptos fundamentales para empezar el tema os ofrecen los apuntes, y es la respuesta a estas dos preguntas: ¿qué es, por un lado, la lectura, qué es leer, y qué es
escribir, leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, y escribir es el proceso mediante el cual se produce un texto escrito significativo. Revisad las definiciones que tenéis en el tema porque son importantes para continuar con la explicación. La lectura es un proceso interactivo y por tanto implica que existe una persona que es el lector que tiene una actitud activa, pues es la persona que está examinando el texto y que lo tiene que procesar de alguna manera. También la lectura tiene una finalidad determinada, ¿de acuerdo? Porque como os ofrece el tema, tenemos que tratar de buscar un objetivo que guíe esa lectura. Siempre leemos para conseguir alguna cosa, siempre leemos por algún motivo, ¿de acuerdo? La interpretación que vayamos a hacer de esa lectura dependerá en cierta manera del objetivo que nos hemos marcado. No es lo mismo realizar una lectura por el mero hecho del placer estético que realizar una lectura académica, que realizar una lectura pedagógica que nos sirva para aprender algunos de los contenidos de las diferentes materias que podemos ofrecer a nuestros estudiantes. ¿De acuerdo? Por tanto, se desprende que el significado de un texto se construye por parte del lector. Eso es importante, tiene que ver con la estética de la recepción, una escuela de interpretación lectoliteraria que argumentaba que la obra cobra su sentido final en la mente del lector. Es ese proceso de lectura el que va a completar y a construir los significados. De ahí la importancia que le damos a esta perspectiva y la importancia que debería tener en nuestra sociedad el tratar de acercarnos a la lectura desde una perspectiva en la que el lector sea capaz de construir el significado, ¿de acuerdo? Hemos insistido mucho estas semanas en que uno de los principales problemas a los que se enfrenta el docente de lengua y literatura es la cada vez más frecuente dificultad de interpretación de lo que estamos leyendo por parte de nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Y esta idea viene a enfocar ese tema de lleno. El lector tiene que ser capaz de construir esos significados cuando se acerca a un determinado texto. De ahí que hablemos desde una perspectiva que tiene que ver con lo interactivo, pues leer es el proceso mediante el cual comprendemos el lenguaje escrito. Pero leer es una experiencia compleja, nos dice Isabel Solé en esta cita de 1992. Para leer necesitamos simultáneamente manejar con soltura las habilidades de la descodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas. Recordad aquello del intertexto lector y la idea que comentaba anteriormente, la importancia de la decodificación para poder darle un significado a lo que estamos leyendo. Necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continua. Cuando leemos estamos haciendo predicciones y estamos interpretando información que no está dentro del propio texto, que se apoya en la información que aporta el texto y en nuestro propio bagaje y en un proceso que permita encontrar o rechazar las predicciones e inferencias de que se hablaba. ¿De acuerdo? Cuando estamos haciendo el ejercicio de la lectura, estamos enfrentándonos a un proceso muy complejo donde se ponen en marcha todos los mecanismos que tenemos a nuestra disposición para decodificar y para interpretar ese texto. Nuestro objetivo con las primeras edades será comenzar a dar las herramientas de decodificación de esos textos, que en un primer momento pues, tendrán mucho que ver con el código lingüístico, que los niños conozcan el código lingüístico, pero que poco a poco tendrá que ir, como decía anteriormente, enfocado al aprendizaje de la interpretación, del dotar de significado a lo que se está leyendo. Y ahí entra el juego pues todos nuestros conocimientos, nuestras experiencias previas, nuestras ideas o los objetivos que nos hayamos planteado a la hora de hacer esa lectura. Bien, el punto 4.2 os ofrece algunas ideas relacionadas con el proceso y la enseñanza de la lectura. Por un lado, uno de los múltiples retos que la escuela tiene que afrontar en las últimas décadas es conseguir que los alumnos aprendan a leer correctamente. Como decía anteriormente,
Este es uno de los grandes problemas que venimos arrastrando de una enseñanza de la lengua tradicional y no ajustada a lo que hemos propuesto antes como construcción del significado, y tiene que ser vuestro principal reto. No solo es importante enseñar a leer y después a escribir, sino que es fundamental enseñar a interpretar, ¿de acuerdo? Lo que se está leyendo, y para eso existen diferentes metodologías que veremos en el tema siguiente. El problema no es tanto, de todas formas, el nivel del método, ¿no? Que existen muchos y muy variados, como veremos, sino la conceptualización que tenga ese método, ¿de acuerdo? Cómo valora el equipo del profesorado, qué papel ocupa en el proyecto curricular del centro, en los medios que se arbitran para favorecer esta actitud, ¿de acuerdo? Muchas veces una de los principales obstáculos está en no localizar lo nuclear, lo importante cuando tenemos que enfrentarnos a nuestros diferentes proyectos curriculares, y sin duda espero que todos tengáis muy presente que este tema es desde luego fundamental. Si centramos la discusión en los métodos o en las edades en las que hay que iniciar esta construcción, sobre las que se ha debatido, y analizaremos alguna cuestión en este tema, pues hay que asimilar que la adquisición y la enseñanza de la lectura tiene que estar muy relacionada con la adquisición y la enseñanza del código, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con nuestro alfabeto y con nuestros signos, ¿de acuerdo? Para que sea importante o sea efectivo en este caso el aprendizaje de nuestros estudiantes. Aunque creamos que no, los niños, sobre todo en el segundo ciclo de 3 a 6 años, cuentan ya con un amplio bagaje lingüístico, como esto hemos tratado de explicar en temas anteriores. Lo que no tienen, lo que todavía les falta es conectar los diferentes elementos del texto escrito con los elementos correspondientes con la lengua oral. Por eso las asignaturas proponíamos antes en el tema segundo y en el tema tercero cuestiones relacionadas con la oralidad, porque tenemos que preparar a nuestros estudiantes, a nuestros niños y niñas en la oralidad para poder dar este paso hacia la escritura y hacia la lectura, ¿de acuerdo? A partir de ahora el niño tiene que conectar ese constructo de oralidad que ha ido favoreciendo en trabajos previos, hay que conectarlo, ¿de acuerdo?, con ese código arbitrario y exclusivo del ser humano, como es el de la escritura y el de la lectura. El entorno social en este caso, pues como en otros, es fundamental. El docente tiene que actuar como mediador, pues se trata de que el alumno vaya construyendo, como decíamos, sus conocimientos de manera autónoma. Y en este caso es muy importante que respetemos esta norma. A conducir se aprende conduciendo, a escribir se aprende escribiendo y a leer se aprende leyendo. ¿De acuerdo? Van a ser los errores que nuestros estudiantes vayan cometiendo los que nos van a permitir seguir ampliando y seguir insistiendo en el aprendizaje, en este caso, de la lectura. Debemos movernos dentro de lo que se denomina la zona de desarrollo próximo, que seguramente habéis estudiado en otras asignaturas. Lo que el niño realizará con ayuda y lo que realizará solo, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis algunas consideraciones de Honrubia sobre cómo pueden ser ese tipo de ayuda que le vamos a otorgar a nuestros estudiantes, distal y proximal. La enseñanza tiene que entenderse necesariamente como una ayuda al proceso de aprendizaje. El profesor como guía, no el profesor como hacedor, sino el profesor como inspirador de un modelo de desarrollo donde el estudiante, el niño, la niña en este caso, esté construyendo su propio aprendizaje, en este caso relacionado con la lectoescritura. Bien, el tema nos ofrece también algunas perspectivas interesantes en el proceso de lectura, en este caso la perspectiva interactiva. Es importante conocer los factores que influyen en el grado de comprensión del sujeto que lee, ¿de acuerdo? Y dos factores fundamentales pueden ser la información que ya posee y los objetivos que tiene de lectura. Esto es importantísimo y creo que en este punto se localizan algunos de los problemas, algunos de los errores que tienen que ver con esa falta de comprensión lectora que nos rodea, ¿no?
y es fundamental, lo hemos comentado también en clase en algunas ocasiones. Es importante que ofrezcamos textos, que ofrezcamos experiencias que el lector pueda comprender, ¿de acuerdo? Que tenga información, que tenga mecanismos, que tenga experiencias para poder reconstruir esos textos y así poco a poco ir mejorando e ir complicando hacia textos más complejos. En el proceso de lectura se activa lo que Smith, en un texto que tenéis citado, llama las dos fuentes de información de la lectura, la información visual y la información no visual. Y además el tema os propone tres modelos teóricos que intentan explicar de qué forma podemos llegar a la comprensión. El modelo ascendente, el modelo descendente y el modelo interactivo. Bien, en el modelo ascendente, perdón, la concepción tradicional de la lectura constituye lo que se ha definido como un modelo ascendente, ¿de acuerdo? Ese modelo tradicional del que os he estado hablando anteriormente supone que en la lectura hay un procesamiento en sentido ascendente desde las unidades más pequeñas hasta las más amplias y globales, ¿de acuerdo? El modelo de aprendizaje de la lectura que tiene que ver con lo ascendente empieza localizando la letra P, empieza localizando la sílaba PA y acaba por asumir el significado de la palabra pa, ¿de acuerdo? Desde la unidad mínima hasta la unidad de significado global. Según este método es imprescindible que el lector domine los mecanismos de descodificación, claro, de decodificación de nuestro código lingüístico y que el texto sea leído de forma completa y ordenada. El modelo ascendente no puede explicar fenómenos muy corrientes, como el hecho de que al leer se ignoren errores ortográficos, tampoco explica el hecho de que se pueda comprender un texto sin necesidad de entender todas y cada una de las palabras. Y existen creencias implícitas en este modelo que son fácilmente identificables con los métodos sintéticos de enseñanza de la lectura que están explicados en el tema siguiente. Por otro lado, en el modelo descendente se postula todo lo contrario. El procesamiento de la lectura se produce desde las unidades de sentido, desde las palabras, hacia las unidades mínimas de significado, que son las letras. El lector establece anticipaciones sobre el contenido del texto y se puede valer de sus conocimientos previos y de sus recursos cognitivos. Las propuestas de enseñanza basadas en este modelo parten de las unidades significativas, como decía, y después se puede analizar sus elementos integrantes. Existen concepciones más radicales que niegan la necesidad del aprendizaje de las habilidades de decodificación e incluso se han llegado a considerar como perniciosas para una buena lectura. Y por otro lado, tenéis algunos argumentos que explican y que hablan del modelo interactivo. Este modelo no se centra exclusivamente en el texto, como el modelo ascendente, ni en el lector, como lo hace el modelo descendente, sino que enfatiza el uso de los conocimientos previos para la comprensión del texto. Tenéis aquí algunos argumentos de Isabel Solé, elementos que dice que los elementos que componen el texto generan expectativas a diferentes niveles y son esas expectativas las que, según este modelo, el lector aprovecha para hacer una lectura efectiva. En cuanto a la enseñanza, estas propuestas están señalando la necesidad de que los alumnos aprendan a procesar el texto y sus elementos constituyentes, aprendan las estrategias que permitirán su comprensión. El lector es un procesador activo del texto y la lectura es un proceso constante de emisión y de verificación de hipótesis. En este sentido, como habréis podido ya notar en la lectura del texto, el modelo interactivo es el que más nos interesa desde el punto de vista contemporáneo porque consideramos que es el más productivo y es el más cercano a esa concepción constructivista de la que veníamos hablando y que seguramente os hablan en la mayoría de las asignaturas que estáis estudiando. En este modelo los lectores utilizan estrategias para construir el significado del texto. Ahí tenéis algunas de ellas, la predicción, la inferencia y el autocontrol. Revisadlas y si existe alguna duda nos podéis preguntar al respecto. Bien, hay un debate muy interesante
acerca, seguramente lo habréis leído, lo habréis escuchado, acerca de cuándo aprender a leer. Por un lado, permanece la idea de retrasar esta enseñanza hasta un momento óptimo en el que el desarrollo del niño le permita un aprendizaje sin dificultades, ¿de acuerdo? Hay quienes defienden que hay que retrasar el proceso de enseñanza de la lectura hasta que el niño o la niña tengan la madurez lectora. Sin embargo, existen otros partidarios, otros especialistas que hablan de que es necesario comenzar este proceso lo antes posible, de manera adaptada a las capacidades del alumno, basándose sobre todo en las ideas de Vygotsky de que el aprendizaje precede al desarrollo, como vimos en el tema primero. También se puede estar alfabetizando de diferentes formas y ahí Wells nos ofrece 4 niveles de lectura que son fundamentales: el nivel ejecutivo, el nivel funcional, el nivel instrumental y el nivel epistémico. ¿De acuerdo? Revisadlos con calma y si existe alguna duda, de nuevo estamos a vuestra disposición. Esta perspectiva señala dos aspectos importantes. El aprendizaje de la lectura no puede ser atribuido exclusivamente a un ciclo ni a una etapa, y añade la complejidad no solo a la enseñanza de la lengua, sino también al concepto de la lectura que manejamos. Bien, tenemos también que tener en cuenta las capacidades que inciden en la lectoescritura. ¿Cuáles son las capacidades que nuestros estudiantes tienen que haber desarrollado o estar desarrollando en el momento en el que se va a comenzar el proceso lectoescritor? Pues aquí las tenéis: capacidades mentales, capacidades sensorio-perceptivo-motrices, capacidades lingüísticas, por supuesto, y también capacidades socioemocionales, que son necesarias que se hayan trabajado previamente y que en el momento del acercamiento a la lectoescritura sigamos mejorando para que ese proceso sea lo más efectivo posible. Bien, uno de los puntos importantes del tema, sin duda, son las fases del aprendizaje de la lectura, que tenéis en el punto 4.6. Seguimos las indicaciones de Uta Free. Y sería muy interesante que nos aprendiéramos y supiéramos distinguir en estas 3 etapas: la etapa logográfica, la etapa alfabética y la etapa ortográfica. En un primer momento, los niños reconocen globalmente algunas configuraciones gráficas, algunos dibujos, y son capaces de establecer las primeras relaciones entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral, ¿de acuerdo? Pero no va a ser hasta la etapa alfabética cuando los niños y las niñas adquieran una noción fundamental, que es la de la conciencia fonológica, que va a permitirles decodificar los signos escritos, ¿de acuerdo? Tiene que ser el objetivo principal de nuestras primeras actividades y de nuestros primeros proyectos que tengan que ver con el aprendizaje de la lectura. El objetivo principal en la etapa alfabética tiene que estar relacionado con el aprendizaje de darle sentido a los sonidos de las letras de una manera ordenada, ¿de acuerdo? En esta etapa los niños tienen que ser capaces ya de distinguir las letras y de reconstruir el código escrito, ¿de acuerdo? Aunque el siguiente paso debería ser también el de supeditar ese mecanismo de desciframiento del código a la búsqueda también del significado, como decíamos anteriormente. Y después alcanzarán lo que la autora denomina como etapa ortográfica, ¿de acuerdo? Hace falta aprender a guiarse por los contextos sintácticos y semánticos y por las características de las palabras. En esta fase tienen un papel relevante las características semánticas y sintácticas de los enunciados, mucho más que los aspectos fonológicos que habremos trabajado en la etapa anterior, ¿de acuerdo? Estamos dando sentido a esas palabras que han sabido decodificar anteriormente. Sentido semántico de significado y sentido sintáctico también, porque como sabemos, el código escrito se organiza de una determinada manera que tiene que ver con el posicionamiento de unas palabras en unos lugares, y eso es lo que vuestros estudiantes aprenderán en esta etapa ortográfica. Por otro lado, también el tema os ofrece
algunas nociones que también resultan muy importantes que tienen que ver con el proceso y la enseñanza de la escritura. Las fases de desarrollo de la lectura y la escritura tienen que estar interrelacionadas, ¿de acuerdo? Pero no existe una relación inequívoca entre ambos procesos. La perspectiva constructivista nos dice que la enseñanza de la escritura pasa por considerar un trabajo previo que nos permite preparar iniciativas innovadoras. Que este modelo tiene algunas consecuencias. No se llega a la escuela sin conocimiento respecto a los aprendizajes lingüísticos, se han de proponer situaciones en las que el conocimiento pueda ser construido por los niños, es necesario enriquecer las oportunidades de interacción del niño con materiales impresos y debe potenciarse que el niño construya activamente sus conocimientos. De nuevo, como decíamos al inicio. El modelo teórico más difundido y aplicado es el de Hayes and Fowler. Tenéis ahí el esquema, el modelo de producción escrita. Y siguiendo este modelo, Daniel Casal sostiene que el acto de escribir se compone de 3 procesos básicos: hacer planes, redactar y después revisar lo que hemos escrito, y de un mecanismo que se encarga de regularlos y de decidir en qué momento interviene uno y otro. En el 4.8 el tema os ofrece algunas nociones sobre las diferentes fases del aprendizaje de la escritura. Antes revisábamos las fases del aprendizaje de la lectura. Tenéis aquí algunos ejemplos de cuáles son los diferentes niveles del aprendizaje de la escritura. Revisadlos con calma, los apuntes. Tenéis algunos ejemplos también que son muy útiles, ¿de acuerdo? Los hemos dividido en algunos niveles. Primer nivel, escribir como reproducción del acto de escribir en la persona alfabetizada. Escribir como producción formalmente regulada para la creación de escrituras diferenciadas. Escribir como producción controlada por la segmentación silábica de la palabra. Escribir como producción controlada por la segmentación silábico-alfabética de la palabra. Y escribir como producción controlada por la segmentación alfabético-exhaustiva de la palabra. ¿De acuerdo? Revisar con calma cada una de estas fases, que las tenéis aquí también resumidas con algunas de esas características: etapa presilábica, etapa silábica, etapa silábico-alfabética y etapa alfabética. Tenéis en los apuntes estas imágenes que se corresponden con esas diferentes fases de la escritura. Como os decía, es importante que reviséis, que leáis, releáis las diferentes fases, las vinculéis con las diferentes etapas y atendamos muy bien a estos ejemplos que también estáis trabajando en la asignatura de habilidades en lengua catalana, para poder entender cómo de esos garabatos que tenéis ahí el niño y la niña pueden llegar a construir sus primeras frases completas, ¿de acuerdo? Es importante y, como decía anteriormente, de nuevo estamos a vuestra disposición por si hay algún aspecto que no quede demasiado claro. Bien, y por último, se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo, como os decía al principio del tema, según la concepción constructivista. La lectura y la escritura se podrá desarrollar de manera significativa solamente si se pone a los niños en situación de usarla realmente, la lectura y la escritura. Para eso tenemos que buscar estrategias en el aula que sean lo más reales posibles, ¿no? Y construir lo que el tema llama situaciones de aprendizaje que generarán actividades en 3 direcciones. Por un lado, para resolver cuestiones prácticas, ¿no? Como puede ser pasar lista, anotar materiales, comunicarse con la familia. Esto lo harán los niños y las niñas. Para potenciar el conocimiento, como escribir un guión de un trabajo, leer los nombres de un esquema, escribir frases, o simplemente para gozar del placer estético. ¿De acuerdo? Mirar y leer cuentos, inventar finales de cuentos, leer poesía, elaborar pareado, adivinanzas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Las situaciones de aprendizaje pueden ir derivándose en estas 3 direcciones que serían fundamentales que las fuéramos aplicando en el futuro
cuando tengamos que proyectar nuestras actividades en un aula. ¿De acuerdo? Y sin más, me despido. De nuevo, estamos a vuestra disposición para resolver las diferentes dudas que puedan ir surgiendo. No os preocupéis que a partir de estos días de cada uno de los tutores estará disponible para revisar con más calma y profundizar en algunos de los puntos en los que podáis estar interesadas e interesados. Os mando un saludo, os mandamos un saludo a todo el grupo de la asignatura de profesores de la asignatura.